Lo de Rabines, ¿quiénes son? Lo del doctor Luis, ¿quiénes son? ¿Qué han avanzado nosotros en los casos clínicos? Sí. Pero no ha avanzado la hiperalgesia, el mismo, no se puede. Ya. Bien, entonces, habíamos visto todo lo que era la transmisión neurosensitiva, tacto, presión, dolor, temperatura, dejando lo de propios más adelante, y siguiendo con el tema de la fisiología sensorial, vamos a hablar sobre lo que es la visión, es decir, vamos a hablar sobre lo que es la vista. Los objetivos, los cuales usted me voy a pasar a la delegada, las diapositivas, y aquí solo vamos a recordar algunas consideraciones anatómicas del ojo. Pregunto para mantenerlos activos. ¿Cuántas capas tiene el ojo? 3. ¿Cuáles son las capas? No fácil. La que da esencia, la retina. Muy bien, ¿cierto? ¿Y cuáles podrías tú resumirme las funciones de cada una de ellas? ¿Cuál es la función del esclerótico? No creo de captación, porque es escleroso. Porque es uniforme, ¿no es cierto? De la amoloides, nutrición, ¿no es cierto? Y la retina viene a ser la parte sensorial, ¿sí? Que es la que se encarga de transformar las ondas electromagnéticas de la luz en un potencial de acción. ¿Sí? Ahora ya ustedes saben que la parte anterior de la esclerótica sufre una modificación, ¿no es cierto?, que viene a ser la córnea, es parte del aparato refractivo del ojo. Vemos que hay una cámara anterior y una cámara posterior, que está bañada por humor acuoso. Este humor acuoso es un ultrafiltrado del plasma y se origina en los cuerpos ciliares. ¿Sí? Aparte de eso, los cuerpos ciliares también sirven de inserción a los ligamentos supresores del cristalino. ¿Sí? El cristalino es esta estructura, ¿no es cierto?, aplanada, que tiene una cubierta fibrosa, está constituido por un material proteináceo, son fibras nucleadas. Luego tenemos acá el humor, este es el humor vítreo, que es esa sustancia gelatinosa, ¿no es cierto?, que está a la parte posterior, que se extiende desde la cara posterior del cristalino hacia la retina, y que junto con la esclerótica es la que le da forma, ¿no es cierto?, al globo ocular. Luego tenemos acá el nervio óptico, la arteria central, y vamos a ver esas imágenes. ¿Ya? Eso, bueno, creo que eso ya todo el mundo lo recuerda, ¿no? Acá nos interesa mucho la parte de la retina, porque como hemos dicho, la retina viene a ser la parte sensorial del ojo, es decir, viene a ser el órgano sensitivo, viene a ser el receptor sensitivo, el lugar donde los haces luminosos van a ser transformados en un potencial de acción. Y cuando ustedes ven la composición de la retina, van a ver que tiene un epitelio pigmentario, tiene una capa nuclear externa, tiene una capa presiforme, una capa nuclear interna, una capa presiforme interna. Y en estas capas encontramos células. A este nivel tenemos los fotorreceptores, principalmente conos y las cosas. Luego tenemos, ¿qué cosa? Las células horizontales, las células amacrinas y las células bipolares, que no son otra cosa que interneuronas. Las células horizontales van a comunicar a los diferentes fotorreceptores. Las células bipolares se comunican un fotorreceptor con una célula ganglionar. ¿Sí? Y las células amacrinas van a comunicar a las diferentes células ganglionares. ¿Qué otra consideración debemos tener? Que los axones de las células ganglionares constituyen la única vía salida nerviosa del ojo. En otras palabras, forman el nervio óptico. Y que las células ganglionares pueden dividirse en grandes, magnas y parvas o pequeñas, y que van a llevar distintos tipos de información, como vamos a ver más adelante. Luego, ¿alguien recuerda cuáles son las funciones de las células gliales? Doctora, ¿recuerdas cuáles son las funciones de la macroglía? Una función que recuerdas. Una función que recuerda de la macroglía. Una función de la macroglía.
la macroglía, doctora? Hemos visto que las células de la macroglía no solamente eran células de sostén, ¿no es cierto? También cumplían funciones en la comunicación del impulso nervioso y en producción de sustancias que son necesarias para el crecimiento y supervivencia de la neurona. Mantenían también el equilibrio en las concentraciones de potasio, ¿no es cierto?, en los neurotransmisores. Entonces, a este nivel de la retina va a haber una célula glial que se encarga de todas esas funciones y que va a ser la célula glial, ¿ya? Aquí ya tenemos una visión macroscópica de la retina, ¿no es cierto? Y vamos a ver que en el polo posterior del ojo, hacia la parte medial, vamos a encontrar esta estructura que viene a ser el disco óptico, y vamos a encontrar esta estructura que viene a ser la mácula lútea con su fobia o depresión ocular. ¿Alguien recuerda qué estructuras importantes pasan a nivel del disco óptico? Doctora, ¿recuerdas qué estructura importante pasa a nivel del disco óptico? ¿Nada? Porque sí estaba googleando, claro, ustedes tienen la respuesta, googleando. Cuando se da esta atención, se va a estar llamando. El nervio óptico, ¿qué más? Y los vasos retinianos. ¿Ya? Arteria central, vénulas retinianas. ¿Sí? A este nivel. Acá, esta zona es un punto ciego. ¿Por qué? Porque no hay conos, no hay bastones. ¿Sí? Es una zona importante. ¿Por qué? Porque permite ver el estado en que se encuentran las arterias. La retina es uno de los pocos órganos que ustedes pueden ver en vivo. El proceso del fondo de ojo que hace el oftalmólogo es ver cómo está el estado de estas arterias, porque viendo el estado de estas arterias tengo una idea de cómo están las arterias en otras partes del organismo, ¿no? Por ejemplo, a los pacientes con diabetes se le hace fondo de ojo precisamente por eso. La diabetes es una enfermedad vascular, o sea, lo que hace la glucosa alta es destruir circulación. Destruye la circulación de las piernas, al diabético le cortan la pierna. Destruye la circulación del riñón, se va a diálisis. Le destruye la circulación de la retina, se queda ciego. Entonces, cuando ustedes ven un paciente con diabetes que le hacen el fondo de ojo y el oftalmólogo le dice que el paciente ya tiene retinopatía diabética, tú ya también sabes que este paciente tiene enfermedad renal diabética, o sea, ya también compromiso de la circulación renal, ¿ya? Y la mácula lútea, ¿no es cierto? Esta, por su fobia central, corresponde a la zona de mayor agudeza visual. Esta zona está llena de conos, ¿sí? Y menor número de bastones. Cuando veamos más adelante conos y bastones, estamos hablando de dos sistemas que le permiten trabajar al ojo en dos extremos opuestos de intensidad de la luz, ¿sí? Tenemos por un lado los bastones, que son los receptores de la oscuridad. Hablamos de la visión fotópica. Y por otro lado, hablamos de los conos, que son de la visión fotópica, es decir, la visión que nos permite discernir color, formas, texturas, ¿ya? Entonces, en esta fobia central, que es rica en conos, corresponde a la zona de mayor agudeza visual. Y aquí a este nivel, los conos, ¿sí?, hacen una sinapsis directa con las células bipolares, ¿sí?, y las células ganglionarias, de forma que se crea una vía directa hacia la corteza visual. ¿Alguien recuerda dónde está la corteza visual, doctora? ¿Recuerda dónde está la corteza visual? ¿Qué lóbulo? El lóbulo occipital, alrededor de la césula alcalina. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Entonces hemos visto la estructura del ojo, hemos visto la parte sensorial del ojo que es la retina, ¿no es cierto? Hemos visto cómo está constituida esta retina, tenemos los fotorreceptores, tenemos una serie de interneuronas que van a modificar la respuesta y tenemos, ¿no es cierto?, las células ganglionarias cuyos axones son los que forman el nervio ojo. ¿Ya? Bien, y aquí tenemos la representación de un fotorreceptor. ¿Sí? Aquí tenemos un bastón y aquí tenemos un cono. Ambos tienen un segmento externo, un cuerpo ciliar o infundíbulo que une el segmento externo con el segmento interno,
Y en este segmento interno vamos a encontrar el núcleo, las mitocondrias y toda la maquinaria metabólica, acá donde se van a sintetizar los pigmentos fotosensibles, que vamos a ver a continuación. Y tenemos también una terminal sináptica, donde cuando hay oscuridad se libera glutamato y entra en sinapsis con la célula bipolar. ¿Ya? Entonces, vemos acá que los segmentos externos de los conos y bastones no son más que cilios modificados. En el bastón, el segmento externo tiene forma de bastón, de su nombre, ¿no es cierto? Y presenta organelas membranosas que son los discos, ¿sí? Que no son más que el desprendimiento de la membrana plasmática. Y dentro de estos discos se encuentra el pigmento fotosensible, que es la rodopsina. Luego tenemos acá el cono, igual un segmento externo que tiene forma de cono. No hay discos, sino que hay invaginaciones de la membrana que constituyen los sacos, y en estos sacos va a ser donde va a estar el pigmento fotosensible. ¿Ya? Esa es la idea de otra. Cuando estamos hablando de pigmento fotosensible, vamos a tomar como ejemplo el bastón, estamos hablando de la rodopsina. Ya lo hemos dicho, la teoría de la duplicidad, una visión escotópica a cargo de los bastones, que es lo que nos permite la visión nocturna. Podemos ver con luz débil, pero no podemos diferenciar forma, textura ni colores. Y una visión fotópica que está a cargo de los conos, que es la visión cromática, la visión de la textura, el color, las formas. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a tratar de explicar cómo la luz, ¿sí?, va a generar un potencial de acción en el fotorreceptor. Cuando estamos en oscuridad, se van a mantener, ¿qué cosa? Abiertos los conductos de sodio. O sea, en la oscuridad, los canales de sodio están abiertos. Pregunto, si los canales de sodio están abiertos, ¿el potencial de membrana del fotorreceptor se despolariza o se hiperpolariza, doctor? ¿Qué dices tú? Se despolariza, exacto. O sea, están en la oscuridad, están abiertos los canales de sodio, el sodio ingresa, la membrana se despolariza, y esta despolarización permite que a nivel de la terminal sináptica se libere un neurotransmisor, que es el glutamato. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando entra la luz? Hemos dicho que a nivel de los sacos, de los discos, hay un pigmento fotosensible que es la rodopsina. Tienes una representación esquemática de la rodopsina. La rodopsina está constituida ¿por qué? Por un aldehído retinal, que es un derivado de la vitamina A, que se encuentra unido a la opsina, que es un receptor acoplado a la proteína. ¿Ya? O sea, la rodopsina está constituida ¿por qué? Por el retinal y por una proteína que es la opsina, que no es otra cosa que un receptor acoplado a la proteína. Entonces, cuando llega la luz, ¿sí?, este retinal sufre una transformación, es un isómero, pasa de su forma trans, cambia su conformación en el isómero. Al cambiar su conformación, lo que produce es una activación de la opsina, y la opsina a su vez activa a su proteína G acoplada, que recibe el nombre de transducina. ¿Sí? O sea, los cambios de conformación en el retinal lo que va a producir es la activación de la proteína G acoplada de la transducina, y esta transducina va a activar una guanosín-monofosfato y esterasa. Ya se va a activar. ¿Qué pasa con eso? Los conductos de sodio que están abiertos en la oscuridad son dependientes de las concentraciones de guanosín-monofosfato cíclico. ¿Sí? Cuando la luz activa esta fosfodiesterasa, este guanosín-monofosfato cíclico es transformado en 5-guanosín-monofosfato. Entonces las concentraciones de guanosín-monofosfato cíclico disminuyen y por lo tanto los conductos de sodio se cierran. ¿Sí? La pregunta es, si se cierran los conductos de sodio, ¿el potencial de membrana se despolariza o se hiperpolariza? Se hiperpolariza. Entonces cesa la liberación de glutamato.
Pero no vamos a complicarnos mucho, ¿ya? Lo que me olvidé decirles es lo siguiente. Los fotorreceptores, ¿sí?, y las células horizontales se van a hiperpolarizar, ¿cierto? Principalmente ante la luz, ¿ya? Las células bipolares se despolarizan o se hiperpolarizan. Las células amacrinas solamente se despolarizan y las células ganglionares, que son las que conducen los potenciales de liberación, también solamente se despolarizan. ¿Por qué? Porque cuando se inhibe la liberación de glutamato, la respuesta de la célula bipolar va a depender del tipo de receptor de glutamato que posee. Hay algunas células bipolares que ante la ausencia de glutamato se van a despolarizar y hay otras que ante la ausencia de glutamato se van a hiperpolarizar. ¿Ya? O sea, se van a crear potenciales de excitar y otros que van. La respuesta no es la misma en todas las células bipolares, depende del tipo de receptor de glutamato que tienen. Entonces, aquí tenemos de repente un cuadro mucho más esquemático, ¿no? Hay una luz incidente, cambia la estructura del retineno, del fotopigmento, en este caso de la rodopsina, cambia la forma del fotopigmento, esto produce la activación de la transducina, se activa la fosfodiesterasa, se reduce el guanosino fosfato cíclico intracelular, ocurre el cierre de los conductos de sodio, hay hiperpolarización y disminuye la liberación del transmisor sináptico. Y va a haber una respuesta en las células principalmente bipolares. ¿No es cierto? Hemos dicho, hay células bipolares que van a hiperpolarizarse y hay otras que van a despolarizarse, ¿ya? Pero es de la manera como la luz, ¿sí?, es convertida a nivel de los fotorreceptores en un potencial de acción. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a hablar de los mecanismos que participan en la formación de las imágenes. Entonces nosotros vamos a ver que para que la imagen que se forma sea nítida, tiene que ser llevada al foco principal de la retina, que correspondería, como hemos visto, a la zona de la fobia, ¿no?, la zona de la mayor agudeza visual. Todos los movimientos oculares que tenemos van dirigidos a llevar los haces luminosos hacia la fobia, que es la zona de mayor agudeza visual, para generar una imagen nítida, ¿ya? Ahora, hay un fenómeno físico que viene a ser de la refracción. La refracción viene a ser la desviación que sufren los haces luminosos cuando pasa a través de dos medios que tienen diferente densidad. O sea, si hablamos del ojo, del humor agudo, estamos hablando de líquidos y estamos hablando de aire. ¿Sí? Estamos hablando de aire, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en condiciones fisiológicas? Una cosa es lo que van a llevar en su práctica cuando vean trastorno de la refracción, cuando hay un globo ocular largo o cuando hay un globo ocular corto. Pero acá hemos dicho que los haces luminosos tienen que ser llevadas hacia el punto focal principal de la luz. Si los objetos están a más de 6 metros, ¿sí?, se asume que los rayos son paralelos y no sufren desviación. Entonces, si los objetos están a más de 6 metros, la imagen se enfoca en el foco principal. El problema es cuando los objetos están a menos de 6 metros. Cuando están a menos de 6 metros, se asume que los haces luminosos son divergentes, sufren refracción y la imagen es llevada detrás del foco principal, por lo cual es una visión borrosa. ¿Cómo se puede solucionar el problema? Los peces lo que hacen es alargar el globo ocular, o sea, alargan su globo ocular y lo llevan, ¿no es cierto?, hacia atrás, hacia el punto focal que se ha formado atrás para lograr una visión nítida. Los seres humanos, ¿cómo solucionamos el problema? Porque yo puedo, si el doctor está a menos, porque si el doctor está a menos de 6 metros, yo lo puedo ver nítidamente, porque supone que los haces luminosos son divergentes y la imagen se está formando detrás de la retina, pero yo lo puedo ver de forma nítida. ¿Qué tiene que pasar para que ocurra eso? ¿Cómo pueden llevar ustedes
ese punto focal que está detrás de la retina hacia adelante, porque ahí es donde interviene el aparato refractivo. Por la dilatación de la retina. ¿No? ¿Quiénes componen el aparato refractivo del ojo? La córnea y el cristalino. ¿Cierto? Entonces, cuando tú tienes un objeto que está a menos de 6 metros y el punto focal se está formando detrás de la retina, ¿cierto? Lo que hace, se produce, viene a ser la contracción de los cuerpos ciliares. ¿Cuál era la función de los cuerpos ciliares, doctora? ¿Recuerdas? La función de los cuerpos ciliares, ¿cuál era? ¿Cuál era la función de los cuerpos ciliares? La función de los cuerpos ciliares. Muchas rápido. Doctor, ¿cuál era la función de los cuerpos ciliares? ¿Ah? Relajar el cristalino. No creo que sea la. Sostener. Por ahí vas. Sostener ¿Cómo lo sostiene? a través de los tejidos. A través de los ligamentos. ¿Ah? A través de los ligamentos. Ya, ¿qué sucede? A ver, explícanos, ¿qué sucede? Bueno, los ligamentos se llaman ligamentos suspensorios, ya que se llaman ligamentos suspensorios, ya que ayudan a sostener al cristalino. Ya. ¿Y qué ocurre en la acomodación? Bueno, el cristalino es el que va a actuar como al momento de que entra luz va a actuar y va a acomodarse dependiendo de la distancia. ¿Esto qué va a hacer? Lo que tiene que aumentar, o sea, ¿qué sucede cuando el objeto está a menos de 6 metros? Esta es una visión lejana. El objeto está a más de 6 metros, se forma de foco, no hay refracción significativa, entonces el músculo ciliar está relajado, los ligamentos suspensorios están tensos y el cristalino está aplanado. ¿Sí? Cuando el objeto está a menos de 6 metros, está formando detrás del foco principal, los músculos ciliares se contraen, o sea, son músculos radiales. Al contraerse, su borde se aproxima. ¿Sí? Pasa eso, ¿no? Si se aproximan, los ligamentos suspensorios se relajan y el cristalino se abomba. Y al abombarse el cristalino, aumenta su capacidad de refracción. De modo que el foco principal es llevado, ¿no es cierto?, hacia el punto focal de la retina. Ese es el fenómeno de acomodación. Pero el fenómeno de acomodación, ¿sí?, no es más que parte de la respuesta de la visión cercana. Hay dos componentes más. No es midriasis, es la miosis. Son de la pupila y la convergencia de los ejes visuales. Convergencia de ejes visuales, miosis y acomodación constituyen la respuesta a la visión cercana. ¿Ya? Cuando ya tú pasas de los 40 años, el cristalino pierde flexibilidad, se va torciendo. Entonces ocurre lo que se llama la presbicia. Tú puedes ver bien de lejos, ¿qué dice ahí? Zona segura, ¿no es cierto? Está en el bacán. Pero todo lo que dice acá pasa un año, ¿no? Y cuesta ver de cerca. ¿Por qué? Porque has perdido la comprensión. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Sí. Ya hemos visto entonces la estructura del ojo, las capas, las funciones, la parte importante que sucede en la retina. Ahí encontramos principalmente fotorreceptores, cómo transforman estos la luz en un potencial de acción. Ahora vamos a ver cómo viaja el potencial de acción que se ha originado en la retina hacia la corteza visual primaria, que como ha dicho la doctora, está en el lóbulo occipital, alrededor de la cisura calcánea. ¿Ya? Entonces, esto sí lo van a tener que aprender. Les pregunto ahorita, ¿el ácido espinotalámico anterolateral? Y tampoco no se lo aprenden. Pregunto. Doctora, ¿qué sensaciones son las que lleva el ácido espinotalámico anterolateral? Ya sé que es sensitivo, pero ¿cuál? ¿Qué sensaciones conduce el ácido espinotalámico anterolateral? Siguiente, ¿qué sensaciones lleva el ácido espinotalámico anterolateral? Dolor y deja de enfermar. ¿Y cómo está constituido el ácido espinotalámico anterolateral?
¿Cuántas neuronas componen el ácido espinotalámico colateral? ¿Dónde están? Ya no está ahí. Esa cosa debe reforzar en la práctica. ¿Ya? Tú tienes que acordarte de las vías. ¿Sí? Porque si tú te acuerdas de las vías, tú vas a ver cómo es el déficit neurológico. Entonces ya les he dicho, siempre recordad dónde está la primera neurona sensitiva. El ganglio dorsal y la tercera siempre está en el tálamo. Lo que varía es la posición de la segunda neurona sensitiva. En el espinotalámico anterolateral está en el asta posterior y sus axones se impulsan hacia el lado contralateral para llegar al tálamo. En la vía del cordón posterior, ¿qué sensaciones lleva el cordón posterior, doctora? ¿Qué sensaciones lleva el cordón posterior? ¿Qué sensaciones produce la vía del cordón posterior? ¿Ah? Propiocepción, ¿qué más? Tacto, presión. ¿No es cierto? ¿Y cómo está constituida la vía? Ganglio dorsal, ¿no es cierto? Su axón entra y sube por el mismo lado hacia el núcleo de Golgi-Burdach y de ahí se depulsa hacia el lado contralateral para llegar al tálamo y de ahí se dirige hacia la corteza sensitiva. ¿Dónde está la corteza sensitiva? Se encuentra en ¿Dónde está la corteza somatosensitiva? se encuentra en la parte ¿Perdón? se encuentra en la parte Anterior, no creo. no, En la circunvolución postcentral. No tienes que tener así. Porque si tú tienes eso, es lo que tú vas a llevar en la parte clínica. Si yo me sé cómo es la vía, le he dibujado varias veces, ya me quedó grabado, ¿no? Me imagino que lo han hecho en la práctica, ya, porque yo mando una práctica que tienen que dibujar. Entonces yo ya sé, ¿no es cierto?, que la lesión de la vía espinotalámico anterolateral me va a producir pérdida de la sensibilidad, temperatura de dolor del lado contralateral, ¿no? Y en el caso de la propiocepción, el déficit neurológico va a estar en el lado ipsolateral. Y eso es lo que nunca debes olvidar, que por título que vas a evaluar como clínico, vas a agarrar siempre un martillito de reflejos, ¿no es cierto? Que tiene qué cosa, abre, tiene una escobillita, ¿no es cierto? Tacto, estoy evaluando, ¿qué vía estoy evaluando? Bueno, están acá y no están. ¿Qué estoy evaluando? ¿Qué día estoy evaluando? Y si saco del otro lado de mi martillo de reflejo y encuentro una aguja, ¿estoy evaluando? Así de sencillo va a ser. Cuando usted mete el martillo de reflejos, tú lo vas a abrir cuando te lo compres, tiene una escobillita. Entonces ya sé, yo estoy evaluando la vía del cordón posterior, ¿no? Y después el otro lo sabe, tiene una aguja. Estoy evaluando la espinotalámico, ¿no? Esas cosas deben quedar grabadas siempre. Entonces, igual que vas a aprender la vía visual. ¿Ya? Porque también estos son los campos visuales. ¿No es cierto? Tú tienes, este es un ojo izquierdo, tiene un campo visual temporal que viene a ser, este es mi ojo izquierdo, la mitad izquierda, ¿no es cierto? Y tiene un campo visual nasal, si este es mi ojo izquierdo, la mitad derecha. Así está dividido. Y yo viendo el déficit del campo visual, yo puedo determinar a qué nivel está la lesión. Y eso se lo van a aprender. Entonces ven ustedes acá, este es el ojo izquierdo, tiene un campo visual temporal, tiene un campo visual nasal. ¿Sí? Pero miren acá lo que tienen que percatarse. Si esta es la retina nasal lleva información del campo visual temporal. ¿Sí? Y si esta es la retina temporal, lleva la información del campo nasal. ¿Sí? Primera para usar. Mi retina nasal lleva información del campo temporal y mi retina temporal lleva información del campo nasal. Y luego miren, otra particularidad. Los axones de las neuronas de las células ganglionarias de la retina nasal van a pasar a nivel de la región pretectal de la silla turca hacia el lado contralateral. ¿Sí? Para formar junto a las fibras de la retina temporal del otro ojo el quiasma óptico.
O sea, la cintilla óptica. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, una cintilla óptica a este nivel va a estar formada, ¿no es cierto?, por fibras que vienen de la retina nasal del ojo contralateral y fibras que vienen, ¿no es cierto?, de la retina temporal del ojo ipsolateral. ¿Sí? Eso lo van a tener que ver, lo van a seguir con ustedes en el examen. Y vemos cómo esta cintilla óptica que contiene, ¿no es cierto?, fibras de la retina nasal del ojo izquierdo, ¿no es cierto?, y fibras de la retina temporal del derecho, forman la cintilla óptica que se dirige hacia los cuerpos geniculados. ¿Dónde están los cuerpos geniculados? ¿Dónde está el cuerpo geniculado? ¿Dónde está el cuerpo geniculado? ¿Ah? Tal. Si van a hablar, ustedes me han dicho siempre, ¿cierto? La primera neurona va a estar donde, dorsal, la segunda neurona va a estar en el sistema nervioso, la que varía más, pero generalmente va a ver que tanto en la vía visual como en la vía auditiva depende del tálamo, o sea, en el cuerpo geniculado lateral o en el medial está la tercera neurona, que es la que se va a proyectar a la corteza. ¿Ya? Bien, entonces acá, a nivel del cuerpo geniculado lateral, los axones forman ¿qué cosa? La vía genículo-calcarina que se va a dirigir hacia la corteza. Entonces, cuando ustedes entiendan bien esto, van a saber que una lesión en a nivel del nervio óptico me produce amaurosis, ceguera del ojo izquierdo. ¿Por qué una lesión a nivel del chiasma óptico me produce una hemianopsia bitemporal o heterónima? ¿Por qué a nivel de la cintilla óptica me produce una hemianopsia homónima? ¿Y por qué a nivel del cuerpo, la vía genículo-calcarina me produce una hemianopsia, pero con respecto de la vía de la lesión cerebral? Así se van a ver, tienen que practicarlo en la casa y entenderlo, dibujarlo y entenderlo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Bien. Entonces seguimos con la vía. Ahora, hemos llegado al cuerpo genicular y vamos a ver cómo es la proyección hacia la corteza. ¿Recuerdan cuando al inicio les dije que había dos tipos de células ganglionares? Había las células ganglionares pequeñas y las células ganglionares magnas, que llevaban distintos tipos de información. ¿Alguien recuerda que era una distribución somatotópica? Cuando hemos hablado de distribución somatotópica, ¿alguien recuerda? Lo hemos dicho cuando hemos hablado de la corteza somatosensitiva del músculo, ¿no? Doctora, ¿recuerdas que era la distribución somatotópica? ¿Tu doctora? La distribución somatotópica es una distribución topográfica en que cada parte del cuerpo tiene una representación del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la corteza sensitiva bien, ¿no? O sea, como una representación, los pies acá y la boca y la lengua casi hacia la parte final. Aquí, cuando hablamos de visión, hay una distribución de pintópica. O sea, cada una de estas partes de la vía visual tiene una representación punto por punto de la retina. Punto por punto. Entonces, vamos a ver qué sucede. La primera neurona, la célula ganglionar se encuentra en la retina, ¿sí? Y va a enviar sus axones y cada célula ganglionar es una representación punto por punto de la retina. El campo receptivo de la retina se representa en forma circular. Y ustedes ven cómo viajan hasta ¿dónde? Hacia los cuerpos geniculados, ¿sí? Donde hay columnas conformadas por neuronas, ¿sí? Tenemos que hay 6 columnas a nivel del cuerpo geniculado lateral. Entonces, cada una de estas columnas también representa la retina punto por punto. Y vamos a ver que por cada lado de la corteza visual recibe información de los dos ojos. También, en este caso, en el cuerpo geniculado lateral, tenemos 6 capas. Y ustedes ven cómo la capa número 1, la capa número 5 y la capa número 6 reciben información del ojo contralateral. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la capa 2, la capa 3 y la capa 5 reciben información del ojo ipsolateral.
Y no solamente eso, o sea, aparte de recibir información de ambos ojos, vemos que la capa 1 y 2 está formada por células magnocelulares. Así como acá hay células ganglionales magnas, aquí a nivel del cuerpo geniculado también hay células magnas también, ¿no es cierto?, que van a formar la vía magnocelular, ¿sí? Y ahí vemos también que va a haber células pequeñas, ¿sí?, que constituyen la capa 3, 4, 5 y 6, y que estas células pequeñas van a formar la vía parvocelular. ¿Cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, cuando tengo células magnas? Que las células magnas que están en la retina, ¿no es cierto?, y que llegan acá a las células magnas, están en el cuerpo geniculado y que se va a ir hacia la corteza, llevan detección de movimiento, profundidad, destellos brillantes y rápidos. Mientras que las vías, que están formadas por células pequeñas, que son las parvas, llevan información de color, textura, forma y detalle. ¿Sí? O sea, ambas vías llevan distinto tipo de información. ¿Hacia dónde? Hacia la corteza visual primaria. La corteza también está organizada en 6 capas, ¿ya? Pero la corteza, esta vía, la vía parvocelular, la vía magnocelular, que forman la vía geniculocalcarina, van a llegar a la capa 4 de la corteza visual primaria. Y ahí esta información va a ser procesada. Lo que me interesa, yo sé que es más complicado, pero vean que toda esta información, ¿qué va a hacer la corteza visual primaria? Va a separar la información cromática de las formas y movimientos, es decir, diferencia la visión fotópica de la escotópica y que combina la información proveniente de ambos ojos y convierte el mundo visual en segmentos en líneas de distintas orientaciones. O sea, toda la información visual va a ser integrada y procesada a nivel de la corteza visual primaria. No vamos a entrar en más detalles, ya no vamos a meternos en el tema de las células en burbuja, las células simples sería más complicado, pero ver cómo todos esos potenciales de lesión, el punto final va a ser la corteza visual primaria, ¿sí?, en donde la información cromática de los colores, de las formas y movimientos es separada, pero también es combinada información de ambos ojos, ¿ya? Y acá pueden ver otras áreas de proyección, ¿no? Miren, la idea principal es esa. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. La visión cromática se refiere a la visión de los colores, ¿ya? Y entonces acá hablamos de la teoría de Young-Helmholtz. ¿Qué quiere decir la teoría de Young-Helmholtz? Que podemos percibir los colores porque tenemos 3 tipos de conos distintos, ¿sí? Y cada cono, cada tipo de cono tiene un fotopigmento que es sensible a una determinada longitud de onda, que corresponde a los colores primarios. Esto es lo que ustedes tienen una visión cromática, esto es lo que pueden distinguir, ¿no? Y si por ahí hay alguna alteración genética por las cuales no sintetiza uno de esos fotopigmentos de los conos, la persona tiene incapacidad para la percepción de un color, eso se llama daltonismo. Bien, ahora vamos a ir hacia los campos visuales y la visión binocular, ¿ya? ¿Qué es un campo visual? Es la parte del mundo exterior que tú puedes percibir. Tú tapas un ojo, lo que ves, ¿sí? ¿Sí? Ese es tu campo visual, en este caso monocular, que en teoría debería ser circular, pero si te pones a pensar va a estar limitado acá por la nariz y aquí arriba por la boca, ¿ya? Entonces la visión monocular se permite ver el tamaño relativo de objetos y el grado de inclinación con que se observa. Pero la mayor parte, y acá vemos un campo visual, miren, el campo visual izquierdo es esta línea punteada, ¿sí? En el campo visual, ¿sí?, del ojo izquierdo, y en líneas continuas en el campo visual, ¿sí?, del ojo derecho. Y esta área, que no está pintada, sino que tiene forma de corazón, viene a ser el campo visual que comparten tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo. Y la mayor parte, ¿no es cierto?, de los objetos corresponden a este campo visual compartido. Por eso decimos que la visión, mayormente en nosotros, es binocular, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esta imagen que se forma, tú ves un objeto, se forma una imagen en el ojo izquierdo, se forma otro en el ojo derecho, ¿sí? Pero para que ambas imágenes
que se han generado, que corresponden al campo binocular, pueda ser llevado a la corteza visual y ser fusionada en una sola imagen, debe caer en ambos puntos correspondientes de ambas retinas. O sea, la imagen tiene que caer, ¿sí o no?, en ambos campos visuales, llaman puntos correspondientes. ¿Sí? Si por ahí, por ejemplo, tú tienes fijada tu mirada en un objeto y un ojo se desvía un poquito, de modo que la imagen no se forma en el punto correspondiente de la retina, se produce la visión doble, eso se llama biclopia. O sea, por eso los movimientos oculares, que vamos a hablar más adelante, están destinados a llevar, ¿qué cosa?, la luz, la imagen, a ambos puntos correspondientes de la retina, que corresponden a la fobia, de modo que a nivel de la corteza visual pueda ser fusionar una sola imagen, no tenga visión doble. Entonces, cuando se desvía un poquito el eje, tú tienes, por ejemplo, cuando tú ves un niñito que tiene un globo ocular desviado que se llama estrabismo, tiene visión doble. Entonces, ¿cuál es la solución? Probablemente es una condición quirúrgica, pero mientras tanto le tapan el ojito de acá. Porque si no le tapas, no le bloqueas la visión acá, lo que va a hacer el cerebro, la corteza visual, es suprimir en forma definitiva la visión del ojo desviado. Y eso lo lleva a seguir. Por eso, cuando ven un niño que tiene estrabismo, mientras le solucionan el problema, le van a poner su parche acá. ¿No? Para que de esta manera evitar, ¿no es cierto?, que a nivel de la corteza, para lograr una visión, una imagen única, al final, ¿no es cierto?, ocurre lo que es la visión difusa irreversible, ¿no? Bien, los movimientos oculares, ya hemos dicho, todos los movimientos oculares pueden ser las sacudidas, los movimientos de persecución visual, los movimientos vestibulares tienen por finalidad llevar la imagen a los puntos correspondientes de ambas retinas para que a nivel de la corteza pueda ser fusionada una sola imagen. Pregunto, ¿cuáles son los nervios que dan inervación a la musculatura extraocular? ¿Qué nervios dan inervación? A ver, ¿qué no le he preguntado? Doctor, atrás de la doctora, ¿tú recuerdas quién da inervación a los músculos extraoculares? Ahí tienes el músculo, dice recto, medial, oblicuo. ¿Quién da inervación a estos músculos? Bien, al contrario. ¿Cómo? Abducciones. Antes era como pero no teníamos oculomotor común, no cambiaba el patético, era tercero, cuarto y sexto. Pero tenía que diferenciar por el oculomotor común y el oculomotor externo. El externo hay inervación, eso es muy loco. ¿Ya? Bien. Ya no vamos a entrar en esa parte de cuáles son los movimientos que ya me imagino los hay mejor que yo, han llevado hace poco a lo de la anatomía, ¿no? Pero vamos a hablar entonces de los tipos de movimientos, ¿no? Entonces tenemos los movimientos, las sacudidas oculares, los movimientos de persecución visual, los movimientos vestibulares, lo que hemos visto, ¿no?, los movimientos de convergencia, cuando hemos visto el fenómeno de acomodación, trata de que converjan los ejes principales, ¿ya? Me centro acá. Las sacudidas oculares son aquellos pequeños movimientos del ojo, ¿no es cierto?, que llevan tu visión de un punto a otro. Cuando lees tu plano, el que lo leen, cuando ven ahí, está relleno y te dice, no, ver figura, ver figura número 5, ese pequeño movimiento de tus ojos para ver el diagrama, serían los movimientos, o sea, las sacudidas oculares. ¿Sí? Los movimientos de persecución visual, ¿cómo serían? ¿Qué tiene una idea de persecución visual? Ejemplos. Sobre todo marrón. Nada de movimientos oscuros, ¿no es cierto? Cuando estás en la chica en bikini, y tú estás mirando el mar, ¿no?, pero tus ojos la van persiguiendo, ¿no? Así serían los movimientos de persecución visual. Algo así, ¿no? Mira, o sea, tú estás mirando para la pared, no estás para allá, pero los ojos están yendo así, ¿no? Los movimientos vestibulares a la contra es cómo mantienes fija la mirada del movimiento de la cabeza. De repente va rotando, ¿no?, así la cabeza va moviendo, pero no dejas de mirar, ¿ya? Y los movimientos de convergencia aquí en
Estos son los movimientos oculares. A raíz de esto, sí recordar, cuando hemos visto las vías de la visión, ¿ya? Hemos visto que acá en la cintilla óptica hay fibras que se dirigen hacia el cuerpo pendulado, pero hay fibras de la cintilla óptica que no se dirigen acá. Esto para hablar sobre los movimientos oculares, sino que se dirigen hacia la corteza motora o hacia el cerebro. ¿Dónde está la corteza motora, Sonia? ¿La corteza motora dónde está? ¿Qué lóbulo? No te voy a pedir la circunvolución, pero ¿qué lóbulo? ¿Ah? Lóbulo anterior. Lóbulo anterior, ¿tú, doctora? Sería el lóbulo frontal. ¿Qué es circunvolución? Precentral. ¿Cierto? La área motora primaria. Entonces, hay fibras de las cintillas ópticas que se van precisamente, uno, hacia el encéfalo, ¿no es cierto? Donde va a estar el tercer par craneal, ¿sí? Y dos, hacia la corteza motora. ¿Para qué? Para regular los movimientos oculares y los reflejos pupilares. ¿Ya? Bien, preguntas hasta ahí. Tomamos un receso de 5 minutos para hacer como visión y equilibrio. ¿Ya? A relajar. ¿Cuándo yo voy a la anatomía?